de también estar ahí pendiente del pastor, acordarse de él, obedecerlo, someternos, sujetarnos, ¿verdad?, al pastor. Es una orden que el Señor nos da aquí. Y quiero ir terminando con esto. La iglesia dice, tiene responsabilidades económicas. Vamos a ver Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y el versículo 18. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en este día? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. 5:17 dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra del Señor. Y luego el 22 dice: no pongáis, el 18 es verdad, 18. Por la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y mire, ahí hay una I con 2 puntos. Y que dice: digno es ¿quién? El obrero de su salario. Gloria a Dios. Otra responsabilidad que como iglesia tenemos, ¿verdad?, es responsabilidad económica. Y es ahí donde la palabra nos exhorta: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que predican o sirven en la obra del Señor. Entonces, el pastor es estimado por la congregación. La iglesia es agradecida por el trabajo del pastor. La iglesia reconoce el trabajo ministerial del pastor. Entonces dice ahí el versículo: y no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Qué es eso? Se dice que en el oriente se usan bueyes para que carguen molinos de piedra, para que trillen la tierra. Pero a estos bueyes no se les ponía bozal, o no se les pone bozal en la boca o en la trompa, o no sé, ¿verdad? Y ese era ¿verdad?, algo que está acá y que se usa en el oriente, porque el buey, según, tenía la libertad de ir comiendo granos por el camino, todo lo que encontrara, pasto y todo, él tenía el derecho, porque él estaba cargando y trabajando. Mientras él iba caminando, llevaba una carga, y él tenía que ir comiendo lo que hallara por el camino. Eso era un derecho a que él se lo merecía, comer, porque estaba trabajando. De la misma manera, el ministro, el pastor, el siervo de Dios, es el que va trillando y trillendo la gran cosecha de almas para el reino del Señor. Y de esa manera, por eso es que dice, es digno de su salario también, porque es el que está trabajando, el que está llevando adelante la obra del Señor, y no debe de impedírsele. Y por eso es que la iglesia debe reconocer un salario más que suficiente al siervo del Señor. Denle un aplauso a Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, el ministro, el siervo, debe recibir el apoyo financiero que él se merece, como dice la palabra. Entonces, mire acá, la idea es que si Dios ordenó que se cuidase del buey que trilla, cuanto más ha ordenado a la iglesia que cuide adecuadamente del ministro que trabaja en la obra del Señor. Esto habla de un salario justo. De un salario justo. Que el pastor no esté raquítico, sino que la iglesia sabe que tiene una responsabilidad de que el trabajo del Señor que está haciendo el siervo de Dios es un trabajo justo, un trabajo que merece darle un buen salario. Amén. Sí, porque a veces falta en la iglesia ese reconocimiento de tener un buen salario para el siervo de Dios, para que haga el trabajo con alegría y no quejándose, dice la palabra. El trabajo del Señor. A veces en las iglesias, ¿verdad? Bueno, aquí no, pero allá por otro lugar donde hemos estado, hay iglesias que no tienen esa facultad o esa responsabilidad de sostener
¿verdad?, a los siervos de Dios. Se dice de un pastor que la iglesia, ¿verdad?, el pastor estaba ahí orando, ayudando, visitando, orando por el enfermo, aconsejando a los hijos, aconsejando los matrimonios, pero la iglesia era un poco, ¿verdad?, no había aprendido a reconocer el trabajo ministerial del pastor. Y un día el pastor dice que subió a predicar al templo, al púlpito, y estaba predicando, y cuando ya iba a media predicación cayó al piso. Y la gente dijo, lo tomó el Espíritu Santo, y cayó el pastor. El Espíritu lo tomó y está ahí. Y entonces la esposa corrió y agarró al pastor, al esposo, lo levantó y lo tocaba a ver si estaba muerto. Y entonces se le acercaron ahí unos diáconos, le dijeron, ¿y qué le pasó? Está tirado por el Espíritu Santo, déjelo. No, le dice la esposa, es que mi esposo no ha comido, ya tiene una semana que no tenemos alimento, y se debilitó y cayó, y creía que el Espíritu Santo lo había tocado. ¿Por qué? Porque la iglesia no era capaz, no tenía la responsabilidad de ayudar financieramente al siervo del Señor. Y aquí la palabra dice, se les ordena, ¿verdad? Aquí dice, se les ordena, dice que no hay que poner bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Es el que va trillando y trillando, ¿verdad?, con amor a la cosecha de almas para el reino de Dios, y es el que hace la labor cotidiana cada día, haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Y termino diciendo en Gálatas capítulo 6, versículo 6, él debe recibir todo lo mejor, todo lo bueno. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es instruido, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Eso quiere decir, ¿verdad?, que después de que todo, usted es una persona que es diezmador, que es ofrendador, pero hay veces que dice que hay que ser partícipe de toda cosa buena al pastor. Yo recuerdo en la escuela, cuando era niño, yo agradaba al maestro o a la maestra llevándole de los frutos, ¿verdad?, de los mangos que se cultivaban, de las naranjas o de las ciruelas, y le llevaba a la maestra. Eso es agradándole, porque ella me enseñaba, ¿verdad?, las clases, las materias que me iba a dar. Y a veces el alumno, yo mío tengo nietos, y algunos que van a la escuela llevan un chocolate. ¿Y para qué quieres el chocolate? Para llevárselo a la maestra. Eso es reconocer también. Eso es a reconocer al que lo instruye en la palabra. Cuando estaba en el instituto bíblico, el maestro que nos daba las clases también le llevaba regalos. A veces eso era fuera, ¿verdad?, de lo que uno hace normalmente en la iglesia. Entonces, con esto quiere decir que haga partícipe de toda cosa buena. Por eso es que la iglesia, los hermanos, cuando hay una bendición de Dios, fuera de los diezmos, fuera de la ofrenda, es bueno sacarse de la bolsa un billetillo. Yo tengo hermanos en la iglesia que cuando me saludan, me dan la mano, Dios le bendiga, pastor, entonces llevan, ¿verdad?, una ofrenda en la mano. Eso es fuera. Por eso es que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no es que le estoy diciendo que, ¿verdad?, ni se lo estoy imponiendo, sino que solamente le estoy diciendo cómo uno es agradecido con aquel que nos da la palabra del Señor. Amén. Así que decimos gloria a Dios en esta hora. Y dice 1 Tesalonicenses 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo va a recompensar a cada uno, dice, va a recibir la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Eso es para cada uno de aquellos que laboran y trabajan en el ministerio y en la obra del Señor. Denle un aplauso en este día al Señor, una alabanza de palmas, porque Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Póngase en pie en esta mañana, en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios. Que no se nos olvide entonces que el pastor ha sido llamado por Dios.